Anunciamos en este momento el ingreso del señor José Manuel Zelaya Rosales. Yo no tenía realmente una relación agradable con él. Ya cuando viene este asunto de la política, ya para él ser candidato, recuerde que yo había sido precandidato también y surgió pues que fuimos a una contienda, yo acompañándolo a él. Siempre se percibió con mucha expectativa para un sector de la población y algún temor para el sector más poderoso. Este melón es una fruta deliciosa, tropical, que está siendo vendida en Europa y vendida en los Estados Unidos, en los hoteles. Y el presidente de Honduras come esta fruta. No me diga, que se me hace agua la boca. ¿Qué le puedo decir? If there is one thing Mel Zelaya is, he is charismatic. Perfect media product. I thought that this is the opportunity to have a president that honestly, not in a political language, but in truth, is willing to do something for the country finally. En el 2006 había bastante desazón, se pensaba que con un técnico hondureño no se podía llegar a un campeonato mundial y entonces se inclinó por el señor Reinaldo Rueda, un entrenador colombiano que había dirigido en Campeonato Mundial Juvenil a la selección de Colombia, pero que en la eliminatoria para el Mundial 2006 no había obtenido la clasificación para Colombia al Campeonato Mundial de Alemania. Cuando estaba en entredicho, si se puede decir así, la continuidad mía en Colombia, llegó el ofrecimiento de Honduras. Tenía otra posibilidad de dirigir un club de tercera división en España, pero lo de Honduras me gustó mucho, fue muy atractivo porque había quedado como con la espinita de no haber clasificado a Colombia al Mundial, ¿no? Para mí él era un psicólogo, ¿no? Aparte de ser entrenador, era una persona que te hablaba, que te orientaba. Él nos decía a nosotros los futbolistas que en el área de nosotros de CONCACAF éramos superiores a todos. La diferencia era en la mentalidad. El no valorarse, el tener una autoestima un poco en cuestionamiento, de no creer en sus condiciones, de no sentirse seguros. Mel Zelaya, un presidente que cumple. Gobierno del Poder Ciudadano. Queremos cambios para Honduras, porque la riqueza se sigue concentrando entre los ricos empresarios y por eso estamos reorientando el modelo económico hacia los más pobres a través de la Red Solidaria y el ALBA. Vamos a ver. El conflicto tiene dos etapas. El conflicto que produce al final el golpe de Estado tiene dos etapas. La primera es cuando reformulé la fórmula de los combustibles con las compañías petroleras, Texaco, Esso, Shell, Dipsa. Eso produjo la reacción del gobierno de los Estados Unidos. Partamos del hecho de que el presidente Zelaya pensaba que Honduras podía tener relaciones con cualquier país independientemente de su posición política e ideológica, ¿verdad? Entonces decía, así como tenemos relaciones con Estados Unidos, podemos también tener relaciones con países del sur. Y las compañías amenazaron con desabastecer al país. Y amenazaron con empezar a crear boicot sobre Honduras. Entonces busqué al presidente Chávez, quien nos tendió una mano para Honduras con Petrocaribe. Empieza de Venezuela con el proyecto Petrocaribe, donde dicen que nos van a dar petróleo pagadero en condiciones más favorables, ¿verdad? Donde Honduras inclusive podría exportar productos a cambio de petróleo, ¿verdad? Y pagadero en 25 años. Pero lo que desencadena el golpe de Estado es mi alianza
mi asociación con la Alternativa Bolivariana para las Américas, que es con Nicaragua, con Cuba, con Bolivia, con Ecuador, con Venezuela. Nosotros sospechábamos, veíamos cómo él coqueteaba con Chávez y con este señor de Nicaragua, Ortega, pero cuando nos dimos cuenta totalmente de su actitud fue cuando trajo a Chávez aquí a Honduras. The day when Chavez came to Honduras, I think, is the saddest day for any country, having a strange man coming to your country, being seated at the most important seat and received with all the honors, and starts insulting you as a country. That's what he did. Para mí, hondureño que se oponga al ingreso de Honduras al ALBA es un vendepatria o es un ignorante. Una de dos. Con la verdad, ni ofendo ni temo. Si alguno de ellos está aquí, te lo digo en su cara, ¿es un ignorante o es un vendepatria? I remember that at that time, something that made me very concerned about the future of the country was his decision not to sign an agreement with the IMF, with the International Monetary Fund. And I remember him clearly saying that the country didn't need the IMF because now they would have ALBA. En estos 17 minutos que transcurren de partido, está la reiteración del tiro libre. La pelea Costly, la ganó Costly, aquí la tenemos. El señor Rueda logró que los jugadores que actúan en el extranjero se acoplaran bien y logró también preparar a algunos jugadores del torneo local que también lo hicieron bien. Y en el año 2008 iniciaron las eliminatorias. Da el pase con la izquierda y Pavón con la frialdad, no se apura. Íbamos a una guerra, como es una clasificación a un mundial, ¿no? Porque es una eliminatoria muy, muy difícil, muy estresante. Y de convencerlos de que ellos eran muy buenos jugadores, muy buenos atletas, pero que podían ser mejores. La pantalla de Guardado, el disparo. ¡Qué tapada! Estábamos viendo que con Reinaldo Rueda lo estábamos logrando. Y vimos en la etapa final, teníamos seguridad y convicción de que íbamos a lograr el Mundial. Y pues eso fue lo que nos demostró Reinaldo Rueda, seguridad en todo momento. Gol entró Turcios, peligro, rebate, golazo. Fue un propósito de hacer un equipo, porque había una cultura muy individualista, había unos egos que en mi análisis y mi diagnóstico había identificado que esas individualidades le habían hecho daño a los procesos anteriores. Y la idea era demostrar de que la colectividad era más fuerte que cualquier individualidad. El aguatero y los mexicanos se van con 3 goles. La alegría del público. Honduras ganó por 3-1, con 2 goles de Costly y 1 gol de Pavón. Esta constitución es la constitución en 17 constituciones que ha tenido el país, la que más ha durado. En Honduras se ponen 3 urnas, presidente, diputados y alcaldes. Nosotros habíamos pactado colocar una 4ª urna en las elecciones para preguntar al pueblo si querían una nueva constitución y si se establecía una nueva Asamblea Nacional Constituyente en el siguiente gobierno, no en mi gobierno. Gran parte de los problemas de la pobreza de Honduras son las leyes que se han hecho solo para privilegiar algunos sectores, olvidándose del pueblo. La democracia hondureña es excluyente. La intención de Zelaya no era cambiar la Constitución. La intención de Zelaya era cambiar el párrafo que dice no se podrán reelegir los presidentes de la República. El Poder Judicial le prohibió categóricamente
al señor Zelaya que no llevara a cabo eso, porque quien tenía que llevar a cabo esa consulta era el Tribunal Supremo Electoral. Y nos dábamos cuenta que el dinero que debería él utilizarlo dentro de un presupuesto estaba gastándose dentro de la famosa cuarta urna. Es sencilla, para cambiar el mundo no se necesita más que el catecismo de la política. Este es el catecismo, ¿correcto? Aquí dice un sí o un no. Everybody told him that that was illegal. Even many people came to him, including myself, inviting him to do it in a legal way. And he rejected that idea. And so he finally gave the order to the chief of the armed forces to distribute the boxes for the elections. Tanto los abogados militares que trabajan en la institución como como algunos jueces establecían de que no era factible que las Fuerzas Armadas apoyara esta actividad porque era considerada desde todo punto de vista ilegal. La disyuntiva de los militares es obedecer a su jefe, ¿verdad? O desobedecer a su jefe y obedecer la ley. He decidido separar de su cargo de jefe del Estado Mayor Conjunto al general Romeo Vázquez Velázquez. El material de las urnas fue hecho en El Salvador y fue traído por los militares en aviones militares del Salvador a Honduras y ellos lo tenían en su bodega. The ballot boxes that were produced in Venezuela and flown in a jet from Venezuela, paid by Venezuelan taxes. They take these ballot boxes as evidence, so they keep them in the installations of the Air Force in the airport. So one day, Mel Zelaya opened the doors of the House of Government and let all his supporters come in, and they got in a bus and he took a mob to the Air Force to, by force, get the ballot boxes back. Y yo lo único que fui es a la Fuerza Aérea a traer las urnas que eran necesarias dentro de 2 días, dentro de 48 horas, para hacer la encuesta. Lo hice con las personas que estaban en la casa presidencial. Ese día habían como 1000 personas. Yo les dije, acompáñenme a traer las urnas. Ya el general Prince de la Fuerza Aérea me acaba de jurar que nos va a entregar el material electoral en este momento. He started to confront everyone, saying, I am with the people wants me, and I'll do what the people needs, and so forth. So finally, the Supreme Court decreed to, or passed judgment saying, okay, he is violating the law, let's have him arrested. Cuando eran las 5:20 de la mañana empecé a escuchar disparos fuera de mi casa. Inmediatamente bajé a la primera planta como estaba con ropa de dormir. Bajé a ver qué pasaba. Y lo que encontré fue ya las primeras ráfagas de metralleta y militares con traje de fatiga, con pasamontañas, máscaras, entrando a mi casa y disparando ráfagas de metralleta. Ellos me condujeron amenazado con los rifles, con las pistolas, con los rifles, me condujeron hacia un vehículo, me llevaron al aeropuerto, llegamos al aeropuerto de la base militar Palmerola en Comayagua, base militar administrada por los Estados Unidos, por el Comando Sur, y estuvimos unos 20 minutos ahí, y después fuimos para Costa Rica y me dejaron en la pista. Tranquilo, hombre, Manu. Military planes start overflying the city. They want to send the message that they are in control. The news is they're still broadcasting. President Mel Zelaya has been arrested and he has been put on a plane
with unknown destiny. Oh my God. El 28 de junio, como a las 6:30 de la mañana, que me encontraba yo en mi casa, y me doy cuenta de que lo han sacado del país, que han cortado la energía eléctrica, que los medios de comunicación han salido del aire. Como fiscal del Ministerio Público, como un defensor del Estado de Derecho, como un defensor de los intereses generales de la sociedad, como yo he concebido que tiene que ser un fiscal del Ministerio Público, lo primero que se me vino a la mente es salir a protestar con el pueblo que estaba protestando. La ley establecía de que en ausencia del presidente de la República lo sucedería en el mando el vicepresidente de la República, pero como no había en su momento, entonces quien sigue en la cadena de mando dentro de la ley es el presidente del Soberano Congreso Nacional. So the next morning, as a congresswoman, everybody received the call. You have to go back to Congress this Sunday at 8:30 because we have to vote and make the presidential succession legal. Mi base política y debido a problemas insuperables de salud que me han impedido concentrarme en los asuntos fundamentales de Estado, cumplo con el deber de interponer mi renuncia irrevocable a la presidencia de la República junto con la de mi gabinete de gobierno efectiva a partir de esta fecha. Atentamente, José Manuel Zelaya Rosales, presidente de la República de Honduras. Se le pregunta a los compañeros diputados y diputadas si se acepta la renuncia. Aceptada. Pasó lo que pasó y a mí por la madrugada me informaron para que convocáramos al Congreso Nacional para presentar el informe de la conducta errónea y equivocada que estaba llevando el presidente Zelaya en aquel momento contra los intereses del pueblo hondureño. Prometo ser fiel a la República, a la Constitución y a las leyes. Y aquí, ante el altar de la patria, también prometo que el 29 de noviembre habrán elecciones en nuestra patria. A partir de ese momento yo tenía la responsabilidad y lo único que pudimos hacer es pedirle a Dios que nos diera la fortaleza para poder gobernar el país. A coup is an illegal removal from office of a president and his government. In our view, they did not use constitutional or legal methods to deal with this issue. You know, military raid, early hours in the morning, when you're sleeping in your bed in your pajamas. He was not given a right of self-defense. You know, his defense team was never consulted. He was expatriated. The Honduran Constitution is very clear that no Honduran can be removed from the country. I mean, again and again and again, all of it showed that it was an illegitimate process. And that's why the president, the secretary, and the U.S. government took a position on a matter of principle. President Zelaya was democratically elected. He had not yet completed his term. We believe that the coup was not legal and that President Zelaya remains the president of Honduras. Si usted conversa con cualquier presidente de nuestra región y le habla de la cuarta urna, de los artículos pétreos, de la reforma constitucional, del adelantamiento de elecciones, esos no son temas que les interesen. Lo que les interesa es reponer la constitucionalidad, la normalidad democrática y devolver al presidente al lugar donde debe estar. Cualquier situación que se arregle para el pueblo hondureño pasa necesariamente por la restitución del presidente constitucional José Manuel Zelaya Rosales. Apoyamos la resolución que fue dado el 28 de junio sobre Honduras y que se restablezca el orden constitucional
y condenando como hemos condenado el golpe de Estado del 28. ¿Y ustedes no van a reconocer a Micheletti entonces? Lo que dijo el canciller. El único presidente para Estados Unidos es el presidente Manuel Zelaya. Don Joaquín, quiero expresarle que tengo mucha fe en Dios. Soy hombre que creo que tiene la capacidad nuestra gente para poder expresarle al mundo entero, primero, que no hemos dado un golpe de Estado en este país. I don't think anybody would have decided to take away Zelaya to put Micheletti, because Micheletti was not someone who people would like very much. As a matter of fact, he had lost the primary elections with Zelaya. La resistencia supuestamente es el lado a favor de don Mel Zelaya en ese momento. El golpe de Estado es un abuso, es un crimen contra el pueblo, contra el sistema de vida. Y el pueblo lo único que ha hecho es demandar un espacio para la vuelta al sistema democrático. La parte contraria, o perfumados como se les llamaba también, o camisas blancas, esa es la parte supuestamente que apoyaba el golpe de Estado. The confidence that we had done the best for our country was stronger. People would write letters to Micheletti saying, we're with you, we're with you. La resistencia y los golpistas. Me preocupa por una razón. Parece que se le dio una amplitud demasiado grande porque en realidad eran grupos, pero como quien dice, no abarcaba la totalidad del pueblo de Honduras. Mientras los dos movimientos andaban en las revueltas en las calles, la mayor parte de los hondureños estábamos dedicados a nuestras labores. Se presume que ahí podría venir el presidente José Manuel Zelaya Rosales, pero sí, ya el pelotón de seguridad se está desplazando hacia la pista en este Cuando él instante. quiso entrar en avión, era una farsa todo, pero sí provocó una llegada de por lo menos unas 10,000 personas a Tegucigalpa. Fue bloqueado los aeropuertos y cerrado todo el país para que no entrara. Ahí estaba acompañándome el presidente Correa, la presidenta Cristina Kirchner, el presidente Lugo de Paraguay, 3 presidentes acompañándome para hacer una entrada pacífica en un aeropuerto internacional en Honduras. Y lo impidieron los militares. La instrucción siempre fue dada a nuestros soldados de que nunca debían abusar de las personas. Desgraciadamente ahí hubo un muerto. Yo estaba muy preocupado porque ahí había mucha se puede decir, mucho ánimo fuerte ahí, ¿verdad? The game against Costa Rica in August was very hard to manage because of the political pressures on the game. There were groups that didn't want the games to go, and they tried to associate football with the political issues of the country. Ahí vimos que había un riesgo grandísimo. Dentro del país estaba muy latente el conflicto. Se había mencionado de que el partido lo iban a boicotear por la gente que estaba a favor del expresidente. Y lo que hacía Rueda era hablar con nosotros y trabajar, concentrarnos en nuestro trabajo, ¿no? Los jugadores tenían que aislarse un poco de esa situación, concentrarse en la parte futbolística, pero brindarse también con ese factor extra de coraje, de entrega, de mística, de corazón. Pero estábamos concentrados en el hotel y nosotros todos los días mirábamos marchas a favor y en contra. Era imposible no olvidarse de eso, ¿no? We had to do a combined effort with the police and the armed forces, and we had to convince people that they had to walk to the stadium. We invited FIFA security members in order that they look at what was happening, and they had to accept that the control and the mechanisms that we designed to be able to develop the game in San Pedro Sula
were in acceptance of FIFA regulations. Nosotros ganábamos el partido contra Costa Rica y las cosas iban a mermar un poco. Eso nos decía él, de que teníamos que ganar, porque estaba la contra, ¿no? Si perdíamos, era un caos. Con lo que estaba sucediendo y la selección también pierde, era un caos, la verdad. En las eliminatorias para el Campeonato Mundial, los partidos como local deben ganarse. Si uno empata o pierde de local, prácticamente sus posibilidades de llegar a la Copa del Mundo se acaban. Aquí está Canal 5. Arranca el partido y a vivir la emoción. Relata Orlando Ponce. Comenzó el clásico. Aquí no habrá ninguna duda. Desgraciadamente, se nombró a un árbitro llamado Marco Antonio Rodríguez, a quien en México le dicen Chiqui Drácula. Fue nombrado para dirigir el partido de Honduras contra Costa Rica. El pase. Va a llegar Dani Tuncio. Podemos abrir. Pareció penal. Pareció penal. Pareció penal. Disparo de Savilló. La celebración se vio en la cara de todos los hondureños. Vimos cómo los jugadores regresaban a su cancha. 3-4 minutos después nos damos cuenta que el árbitro dice anulado el gol. Algo está queriendo hacer este árbitro. Era claro penal y no lo marcaste. Era claro penal, Chiqui Drácula. El árbitro primero convalidó, dio por válido un gol de Honduras. Y 4 minutos después, casi 4 minutos después de haber validado el gol, decidió invalidarlo. El árbitro lo que está haciendo es seguir las instrucciones de la CONCACAF. Tercer árbitro mexicano consecutivo. El ladrón mexicano Marco Antonio Chiqui Drácula anuló el gol catracho. Vamos a ver si sale de Honduras. Poco a poco voy viendo las repeticiones y me voy dando cuenta que no hay foul. Está habilitado el jugador. No hay por qué anularlo. Y por más que me voy dando cuenta, más es mi frustración y como buen aficionado empiezo a expresar mis sentimientos, a sacar a bailar a la madre del árbitro. Nuevamente un mexicano, dijimos nosotros, nos está perjudicando a este triunfo. ¿Y por qué? Tenía que marcar la falta penal. Entonces marca el penal, ladrón. Si anulaste el penal, no salís de Honduras, Chiqui Drácula. Vamos, Honduras. Cuando transponen ese momento de frustración los aficionados y lo cambian, invierten ese pensamiento y empiezan a apoyar a la selección, digo, vamos, esto lo ganamos. Wilson Palacio, la tiene Wilson. Wilson levanta el centro, peligro de gol. Atención, dentro del área. ¡Pum! Acomoda, tira Costly. Golazo, 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 golazo. ¡Carlos Costly! ¡Sí, señor! No hay mal que por bien no venga. Todo lo negativo tiene algo positivo. Y esto unió más a la selección nacional, a los jugadores. Unió más a la afición. Empujamos más todavía para que realmente no validaran el gol, para que, bueno, metamos un gol legítimo y que de verdad cuente. Y no sucedió así, sino que metimos 4 goles. 1, 2, 3, 4. Los ticos se fueron bien bailados. La juega para Wilson Palacio, Palacio para Costly. Levanta centro Costly, peligro. Atención, peligro de gol. Viene Valladares, Valladares, Valladares. Golazo, 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 golazo. Melvin Valladares. ¡Señor! Vamos, qué peligro. Vamos por el cuarto. Viene el cuarto. Atención, Costly, tira. Golazo, 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 golazo. Golazo, 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 golazo. Ese triunfo desde ese día tranquilizó al pueblo, lo puso contento, se olvidó de lo que estaba sucediendo. Y eso a nosotros como jugadores nos hizo sentir muy bien, ¿no? Al saber de que por medio del fútbol habíamos calmado un país y habíamos hecho lo que el profesor Rueda nos había dicho, ¿no? De que ganando el partido las cosas iban a estar un poco mejor. And then he makes his or biggest mistake or best move. He sneaks into the country. Por suerte no estaba el hombre ahí
Hoy dicen que está en la Embajada del Brasil, más tarde van a decir que está en la Embajada de Argentina, y así una continuación de la fiesta del Alba. When people are actually kind of sure that he is actually in the country, Micheletti goes on national TV and says that not to panic, Mel Zelaya is not in Honduras. 10 minutes later, it is confirmed that yes, he is actually in Honduras. Habíamos nosotros tenido una mala información. De Salvador se informó que el hombre había regresado a Nicaragua y sin embargo era que estaba entrando por la frontera. Usamos dobles para despistar a la Central de Inteligencia Americana y a la seguridad de Nicaragua, El Salvador y Guatemala. Usamos personas dobles, personas con sombrero y personas con bigote, que salían y las cámaras los seguían a ellos y los periodistas seguían en el carro al que iba con sombrero y bigote y yo salía por otro carro. Brasil me abrió sus puertas para establecer un diálogo pacífico y un diálogo democrático para la restauración del orden democrático que se había interrumpido en Honduras. Pero inmediatamente que nos dimos cuenta que él estaba allí, también nosotros supimos hacer las cosas y esa misma noche se plantó un operativo que, pues, ¿por qué? Porque habían 2.000 personas ahí y hicimos un operativo y los desalojamos. La embajada fue bombardeada con bombas lacrimógenas, después se nos inundó con bombas o con gases venenosos y con radiaciones y sonidos estridentes que estuvieron sonando por horas y horas para obligarnos a enloquecer y salir de la embajada. Estuvimos sometidos a tortura, sometidos a ataques y a un bloqueo hasta de alimentos. Se nos quitó la luz eléctrica, el agua potable, se nos cortaron los servicios básicos, los servicios de teléfono. You can imagine what this means for the media. Here you have a foreign government taking in a person that Honduran law has declared a criminal, a wanted criminal. Ese decreto del Estado canceló las libertades públicas, los derechos ciudadanos, el derecho a circulación, el derecho a la libertad. Podía ser capturado en cualquier momento. Clausuró los medios de comunicación, lo cerraron los medios de comunicación y además asaltaron todo alrededor de la embajada. Sacaron una orden para allanar la embajada, que en eso intervinieron casi todos los países de América. Hablaron a Honduras y diciendo que si invadían la embajada con militares, iban a haber represalias mayores todavía en contra de los golpistas. Bienvenido. Ya van 2 veces que viene aquí. You know, the United States is very active here. You know, we have a large mission. We're very much involved in a full set of programs in support of the Honduran people, in support of that democracy that we were talking about. We are a very dependent country, economically and politically, to the United States. And we have to understand that quite clearly. It's been good and it's been bad. Con esta indumentaria color naranja, el árbitro que va a dirigir el partido. Está por comenzar este gran duelo de Honduras y Estados Unidos. Se movió la pelota. Arrancó el partido que nos puede llevar a Sudáfrica 2010. Aquí la comenzamos. Se viene el partido contra los gringos.
El partido que nos iba a clasificar al Mundial después de 28 años, después de 6 fracasos, después de 2 veces que casi llegamos a esa última instancia. Prácticamente podíamos celebrar en casa la clasificación al Mundial ante un rival muy difícil, como siempre lo fue Estados Unidos, y que debía de ser un juego muy inteligente. You know, anytime you play on the road in any of the CONCACAF regions, you know, it's always a tough game. You got to play in front of their fans who, you know, have a lot of passion for the game, who want to support their team as best they can. And so, you know, my personal anticipation of the game was that, you know, it was going to be a, you know, a pretty loud crowd, very energetic crowd, pro-Honduras, very con, you know, for the United States. And so that's just kind of the mentality I took going into the game and expected it to be a hard-fought match. Carlos Costi para Carlos Pavón, la posibilidad cerca del área y es falta, y es tiro libre, estuvo al límite de la falta penal, la falta que le cometen a Carlos Alberto Pavón. Y suena Rambo, ¿eh? Sí, propicio para el Rambo. Y bueno, y de repente el árbitro marca un tiro libre a favor de Honduras. Tiro libre es sinónimo de gol para Rambo de León. Tenemos la gran oportunidad de marcar el primer gol, una jugada caída del cielo, le pega Rambo. Rambo de León hoy sí, papá. En el momento en que Honduras inicia el partido ganando, es cuando nos traiciona la emoción, ¿no? Fueron 8 minutos que estuvimos en el Mundial, 8 minutos que Honduras está ganando el partido 1-0, pero donde un Estados Unidos que reacciona y logra superarnos. Ahora estamos 1-1. Ontiegu para Davis, la tiene Davis, la pasa para Landon Donovan, se le va desmarcando, cuidado. ¡Gol! Pero de repente cae el segundo gol americano. ¡Gol de Estados Unidos! Y ahí sentí que todo se derrumbó. Se demora todo el tiempo del mundo. Landon Donovan haciendo tiempo el equipo americano. Bueno, ahora cambia de perfil. Se perdió demasiado tiempo en este tiro libre. Lanza Donovan, golazo. Golazo de Landon Donovan. Faltaban 10 minutos y me di cuenta que cayó el 3-1. Ya con el 3-1, pues, game over. Lleva la pelota Honduras, pelotazo que se va a perder por la raya antes que la pierda. La tiene David. Vamos David, la casa de David. Viene David, Suazo, peligro de gol. La tiene David en el área. David para centrar, mira el centro. Peligro de gol. Aparece para tirar Núñez para tirar. Desde atrás Rambo para Núñez. David, peligro de gol. David acomoda. Rambo tira. Golazo. Cuando veo el 3-2, gente se da vuelta, empieza a meterse a los palcos y bueno, hay fe, tal vez metemos el 3-3. Vamos a ver quién conecta al centro de Ramón. El árbitro autoriza, tiene el centro, peligro de gol. Atención, la pelota a mano, penal. Mano en el área, penal clarísimo. Carlos Pavón va a tirar el penal. Dentro del área que observamos en repetición. Ahí está la forma como mete la mano. Pita el penalti el árbitro y sabíamos que el máximo goleador de las selecciones nacionales, Carlos Alberto Pavón Plumer, iba a ejecutar ese penal y que lo iba a meter. No había duda. Cuando me toca a mí, por ejemplo, hacer el penal, yo tengo la confianza de que lo voy a hacer. Ese momento en donde Pavón se impulsa y pega el balón, a mí se me hicieron eternos. Viene Pavón. Atención, Pavón tiró. No. La voló Carlos Pavón. Bueno, una pena realmente. Me desconcentré totalmente. Una verdadera pena. Y la voló. Y yo me quería ir con el balón. ¡Bum! También. Sí, se ve muy cansado Wilson Palacios. Sí, el equipo se partió ya. Final del partido, final del juego.
Final del juego, ganó Estados Unidos 3-2. Los goles hondureños. Sentía que el mundo se me venía encima. Miraba a la afición, a mi país. Yo los miraba llorando. Decía yo, no puede ser, no puede ser, no puede ser. Posiciones, Estados Unidos 19 puntos. So there were actually two things that stood out most in my mind about that night. One is that, you know, we won the game and we qualified for the World Cup in South Africa. And then two, even though the game was in Honduras and we actually beat them, the crowd actually applauded both teams, you know, when we were walking off the field. And usually it's the other case, you know, usually we're either getting booed or we're getting, you know, stuff thrown at us. And so it was, you know, a very pleasant sight to see that, you know, the fans and the crowd actually appreciated the hard work that was put into the game. Honduras debía dar la mejor imagen de un país unido y de un país que ha crecido. Y qué mejor que esa expresión frente a la selección de Estados Unidos, ¿no? De respeto, que Estados Unidos no tenía nada, o sea, no era responsable de la situación política que estaba viviendo, y menos la selección nacional de Estados Unidos. Y creo que fue muy meritorio el comportamiento del público, incluso con nosotros. La idea era aprovechar esa coyuntura política y social para que los jugadores se apoderaran de ese rol social que desempeñan ellos como agentes de toda la comunidad, ¿no? Y siempre las palabras eran del compromiso que había con todas nuestras familias, del compromiso que había con la juventud, con los niños de Honduras, de saber que en la cancha era la bandera de Honduras la que estaba jugando. Me recuerdo mucho de que el profesor Rueda me llamó a su habitación para hablar conmigo, para decirme de que tenía duda porque él no sabía cómo me sentía yo. Y yo le dije a él, profesor, yo estoy muy bien. Si me pone a jugar, yo estoy bien. Si no me pone a jugar, también voy a estar bien. Voy a estar preparado para lo que sea. Y él me respondió, ok, esa es la respuesta que quería escuchar de ti. Más de 25.000 personas de Honduras llegaron a El Salvador a presenciar el partido decisivo contra El Salvador, en el cual Honduras estaba obligado a ganar y necesitaba además que Estados Unidos, que nos había ganado en San Pedro Sula, lograra por lo menos un punto frente a Costa Rica en el partido que ese mismo día, 14 de octubre, se iba a disputar en Washington. You know, it was going to be our last game of qualifying prior to going to the World Cup. And, you know, the mentality we wanted to carry over into the World Cup was that of, you know, confidence and, you know, have that momentum going forward. So we wanted to get, you know, finish off the World Cup qualifying stages with a win. Yo no soy de esos aficionados que voy con radio al estadio, pero andaba mi radio ese día porque estaba más interesado en lo que iba a pasar en Estados Unidos que lo que estaba pasando en esa cancha. Saber que teníamos que depender de otro resultado hizo que fuera un partido muy estresante, con mucha tensión.
gol en la radio. Y le digo, gol, gol, gol. Y todas las caras viéndome a mí. Gol tico. Antes de que termine el primer tiempo nuestro, cae el segundo gol tico. Cuando cae el segundo gol tico, apagué el radio, lo puse a un lado. Esto se terminó, dije. Rueda nos instruyó para que cualquiera que fuera el resultado, ninguno de nosotros trasladáramos esa información a los jugadores. Termina el primer tiempo de nuestro partido El Salvador-Honduras. Llegamos al vestuario y a nosotros se nos informa de que Estados Unidos iba ganando el partido, 2-0. Y nosotros tranquilos, ok, va ganando Estados Unidos, dijimos nosotros. Ok, ahora nos toca a nosotros ganar para clasificar tranquilamente. Y nosotros 0-0, 0-0, 0-0. Y luego... Es por arriba de la barrera. La tiene el Mosqui para David Suazo, levantan el centro. ¡Gol de mi país! ¡Gol! Y cuando hago el gol, wow, se me vino una expresión como de... Dije yo, wow, aquí está la clasificación. Ya hicimos lo que teníamos que hacer, ya no necesitamos hacer más. Solo necesitamos que Estados Unidos empate. Luego el profesor hace un cambio, salgo yo, entra Costly, y cuando yo estoy ya en el dugout, me entero de que Estados Unidos va perdiendo 2-0. Y digo yo, oh my God. Bueno, y de repente nos damos cuenta que los gringos habían marcado el 2-1. Michael Bradley scores the first goal, and then, we're pushing the entire rest of that, next 13, 14 minutes to get another goal and tie the game. Escuchamos a la gente que gritaba, gol, 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 y nosotros decíamos, gol Estados Unidos. Wow, 2-1. Y el árbitro pita el final. Cuando pita el final, pues sabíamos que no habíamos clasificado. Pensábamos que ya había terminado el partido en Estados Unidos. Pero termina el partido nosotros ganamos y quedamos en la incertidumbre de decir qué pasó en Estados Unidos. Gooch goes down a little bit after that, and we go down a man because we've used all our subs already. And usually I wouldn't even go up on corner kicks. And when we won the corner, I looked over at Steven Cherundolo and I said, hey man, it's the 94th minute. I'm gonna go into the box. It was a little unexpected. I wasn't marked, probably because I never went up earlier that game, and Robbie Rogers put in a good ball and found myself in the right spot and just headed it home. And I ended up eliminating Costa Rica from the World Cup and sending Honduras into the World Cup for the first time in, I think, 28 years. And here comes Borenstein. And oh my God, the lesson Americans give us is, oh my God, you're already classified, but you're gonna fight to the end. I'm sure there is very few Americans that remember that goal. But there is not one Honduran that does not remember that goal, that did not cry his heart out. It was incredible. And when that goal, when Bornstein put that header in the goal, literally people started coming out all across the road. And people know that the black Cadillac is the ambassadors. And I've never been cheered so much as that moment. So it was kind of a very, in the midst of the crisis and all the tension, this was a great moment, a moment I'll remember for the rest of my life. Estaban comunicando hacía algunos instantes que Honduras había clasificado y muchos jugadores no sabían que habíamos clasificado y se los empecé a decir, clasificamos. Yo no creía lo que me estaban diciendo, mentira, pero no me creía porque no había televisión donde nosotros podíamos ver que era verdad. Y de repente empiezo a ver a toda la afición hondureña celebrando que había un gol, que había un gol, había un gol.
I was so happy because I understood the happiness of the Honduran people. I had lived this before. Los llantos, la alegría, fue una locura. Wow, que se me pone la piel de gallina, la verdad. Algo inolvidable, sinceramente. Recuerda que es a último minuto cuando el gringo le mete el gol. Entonces decíamos un día, gringos que nos tienen cerrada la frontera y que no quieren a Honduras. Y al día siguiente, gracias, gringuito, por habernos llevado al Mundial. Unos 4 meses antes de clasificar fue el golpe de Estado. Pero mi corazón y mi alma estaba con el fútbol. Honduras no se puede olvidar de esa lección, de que si hay unión y si hay respeto, se pueden lograr las metas fijadas, se pueden lograr los objetivos. So if you correct for experience, population size and wealth, we said which is the best soccer country on earth? Which is the biggest overachiever? And you know what, to my immense surprise, it was Honduras. Honduras, this little poor country which hasn't played international soccer forever, does amazingly well given how few resources it has. I mean, people say, okay, Honduras didn't do very well at this World Cup. They got 1 point from 3 games. But in fact, you shouldn't judge it like that. You should say it's a miracle that Honduras got to the World Cup. They should never have been here. I mean, Canada should have had that spot from the North and Central America. Almost anyone should have had it, not Honduras. So Honduras, given all its troubles, given all its constraints, given its limits, is sort of a mini-me Brazil. It's this fantastic little soccer country. I'd love to know why that is. Buena suerte, Honduras. ¡Gol! Buena suerte, Honduras. Saludos, Honduras, desde Cochabamba, Bolivia y el Cristo más alto del mundo. Desde Barcelona os deseamos lo mejor. ¡Vamos, Honduras!